Buenas noches con todos. Bueno, vamos a dar inicio al curso de gestión y manejo de residuos peligrosos, en el contexto actual. En alguna parte del curso vamos a hacer algunas dinámicas en donde yo les voy a hacer algunas preguntas para que puedan contestar. Les voy a pedir que no activen su micro, que todo lo hagamos a través del chat de Google Meet. Muy bien, bueno, me presento. Mi nombre es Arturo Rodríguez y yo soy ingeniero industrial, máster en gestión integrada, con más de 10 años en el tema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y con bastante experiencia en la gestión y manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos. Muy bien, ¿qué contiene este curso? Este curso contiene lo siguiente: es primero la normativa aplicable a residuos sólidos, las características y la clasificación de los residuos sólidos peligrosos, el proceso de gestión de residuos sólidos peligrosos, las infracciones y sanciones por una inadecuada gestión de estos residuos sólidos peligrosos y la incorporación de la gestión de residuos sólidos peligrosos dentro del marco de un sistema de gestión integrado. ¿Qué objetivos perseguimos en este curso? Lo que buscamos con este curso es lograr que los participantes puedan, primero, ser capaces de identificar los residuos sólidos peligrosos, clasificándolos en la clase correspondiente, comprender el proceso de gestión de estos residuos sólidos peligrosos e incorporar la gestión de estos residuos dentro del marco de un sistema de gestión integral. Muy bien, dicho esto, pasamos a la primera parte. La normativa aplicable a la gestión de residuos sólidos. Hay que entender que existe un marco regulatorio o legislativo que está establecido en el decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde el ente máximo es el Ministerio del Ambiente, el MINAM, que es el ente rector de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. Debajo del MINAM están las autoridades sectoriales, que son las que regulan la gestión y el manejo de los residuos de origen: minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de actividades de construcción, de servicios de saneamiento, hospitales, etc. Por ejemplo, la gestión de residuos hospitalarios, de establecimientos médicos, de servicios de atención médica y de centros de investigación, lo regula el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud, que es DIGESA. En el caso de minería, lo mismo, el Ministerio de Energía y Minas, y así las autoridades sectoriales competentes. Después están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos locales, en las municipalidades provinciales, son los que norman y supervisan el manejo de residuos dentro de la provincia, y las distritales son las que tienen la función de normar en su jurisdicción el manejo de residuos sólidos que están bajo su competencia. ¿Cuáles son las normativas aplicables a la gestión de residuos sólidos? Que son importantes destacar en esta primera parte introductoria al curso que vamos a tener ahora. Definitivamente el decreto legislativo 1278, que fue publicado el 24 de abril del 2017, es un decreto que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tiene el propósito de asegurar una gestión y manejo de residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada, que tiene la sujeción de los principios, primero, de minimización, de prevención de riesgos ambientales y de la protección de salud y bienestar de las personas. He resaltado estas palabras claves para que las tengan presentes. Los principios de los que están sujetos dentro de esta ley de gestión integral son de minimización, de prevención de riesgos ambientales y de protección de salud y el bienestar de la persona, ¿no? De ahí está el Decreto Supremo 014, que fue emitido en el 2017 por el Ministerio del Ambiente, concretamente el 21 de diciembre del 2017, que es el reglamento de la ley anteriormente mencionada, que tiene el propósito de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, regular la gestión y manejo de los residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y o energética de estos residuos sólidos,
la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. Esto último no lo vamos a ver, nos interesa centrarnos en la parte de minimización, valorización y la adecuada disposición final. Y después hay una autoridad sectorial, que es el Ministerio de Salud, como lo había mencionado, que emite una resolución ministerial en el año 2018, la resolución ministerial 1295, que contiene una norma técnica de salud, la norma técnica 144 MINSA 2018 de DIGESA. Esta norma de salud contiene la gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Esta norma ha sido, se han emitido normativas tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Medio Ambiente que complementan la gestión de residuos biocontaminados de las tres clases que se tienen de la clase A, que se tiene en los hospitales o establecimientos médicos, producto de la aparición del COVID-19, que lo vamos a ver más adelante. De hecho, hay bastante tema que conversar sobre este aspecto, pero vamos a verlo más adelante. En líneas generales, la normativa que ya existía desde el 2018 para la gestión integral y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos y centro de apoyo, ya tenía establecido 3 categorías, ¿no? Estas categorías son las de residuos biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Y también está la resolución de Consejo Directivo de 017 del 2019, emitido por UEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que fue publicado el 11 de abril del 2019, que aprueba la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al incumplimiento de obligaciones respecto al manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura, siempre que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular del proyecto que se encuentre bajo el ámbito de competencia de la UEFA. La UEFA tiene actualmente bajo su responsabilidad, bajo sus competencias, la fiscalización de toda la infraestructura de gestión y manejo de residuos sólidos. Entonces, está haciendo una labor bastante ardua en eliminar los botaderos y en mejorar las instalaciones y los servicios que brindan las infraestructuras formales, las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Y además también tenemos la normativa del Decreto Supremo 021/2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las modificaciones que están relacionadas al Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y el Decreto Supremo 003/2013 de Vivienda, y también las modificaciones que tiene, que establece el reglamento para la gestión y manejo de los residuos de la actividad de la construcción y demolición, que lo vamos a tocar también en algunos puntos más adelante. Muy bien. Hay algunos conceptos importantes que aclarar dentro de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos para poder avanzar con claridad en los conceptos que vamos a ir viendo en este curso. Lo primero es, ¿qué son los residuos no municipales? Los residuos no municipales son aquellos del ámbito de gestión, valga la redundancia, no municipal, que tienen carácter peligroso y no peligroso, que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. Entonces son todos aquellos residuos que tienen carácter peligroso y no peligroso que son generados producto de las actividades extractivas, productivas y de servicios. ¿Y qué son los residuos sólidos? Muchas personas tienen cierta confusión y dicen ¿por qué le llaman residuos sólidos si en muchas ocasiones es un cilindro que contiene un residuo semilíquido que es un aceite residual? En la ley está claramente establecido y se clarifica justo qué es lo que bajo nuestro marco legal se le denomina residuo sólido. Y es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
que es resultante de un consumo o uso de un bien o servicio del cual el poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y, en el último caso, su disposición final, ¿no? Entonces, todo aquello, objeto, material, sustancia o elemento que empresa generadora tenga la necesidad de desprenderse o la obligación de desprenderse, ¿no? Y que tenga que ser manejado priorizando la valorización. Eso hay que tenerlo claro. Y después, la definición del concepto dentro de la ley aclara el punto de qué incluye un residuo sólido. Y dice, incluye todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. Ok, pues ya lo está ampliando un poco más, sólida y semisólida. También se considera residuos aquellos que, siendo líquido o gas, se encuentran contenidos en recipientes o depósitos. Ok, entonces también dice, puede ser líquido o puede ser gas, pero que está contenido en recipientes o depósitos, que van a ser desechados, así como los líquidos o gases que por sus características físico-químicas no pueden ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes, y por ello no pueden ser vertidos al medio ambiente. Okay, entonces, todo lo que es residuo que no puede ser ingresado al sistema de tratamiento de emisiones, a la atmósfera, o de efluentes a cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado, según sea el caso, se considera un residuo sólido, peligroso. En estos casos, los gases y los líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final. Muy bien. Es por eso que, por ejemplo, muchos lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales que se extraen o se succionan con una cisterna son tratados y clasificados como residuos sólidos que llegan a una planta de tratamiento, ¿no? Para su disposición final. ¿Y qué son los residuos peligrosos? También la ley tiene una definición bastante clara. Dice, son residuos sólidos peligrosos aquellos que, por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o al medio ambiente. Y dentro del decreto legislativo de esta ley, en el artículo 30, hacen una puntualización muy importante y que es la clave del curso que vamos a llevar ahora. Y se consideran residuos peligrosos los que presentan por lo menos una de las siguientes características. Y acuérdense siempre, autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Bueno, vamos a repetirlo. Es autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Entonces, estas 7 características son las claves o el punto de partida para determinar si es que es un residuo peligroso o no. Muy bien, dentro del marco de la ley también está claro cuál es la gestión de los residuos del ámbito no municipal, y hay los peligrosos y los no peligrosos. Hay un punto importante que también cabe mencionar, y es lo siguiente indicado en la ley. Por ejemplo, los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos, y los productos usados o vencidos que pueden causar daños a la salud o al medio ambiente, que son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad. ¿Qué quiere decir? El envase de cualquier residuo peligroso, sustancia o producto peligroso o residuo peligroso, se considera también un residuo peligroso. Pero deja de ser peligroso si es que tiene un tratamiento, este envase, que elimine sus características de peligrosidad. ¿Cuáles son las características de peligrosidad? Las 7 que mencionamos anteriormente. ¿Y cuáles son los residuos no peligrosos? Dentro del marco de la ley y del reglamento aparece el anexo 5 del Decreto Supremo 014-2017 del MINAM, que es un poco más fácil el poder determinar si es un residuo no peligroso, y hay el anexo o la lista A que determina del anexo 4, que determina el listado de residuos peligrosos. Pero vamos a ver el anexo 5, que es la lista B, que cuáles son esos residuos no peligrosos. Y son 4 categorías. La B1 habla de residuos de metales y residuos que contengan metales, como por ejemplo la chatarra de hierro y acero.
La categoría B2 habla de residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que a su vez pueden contener metales y materiales orgánicos. ¿Qué está incluido dentro de este listado? Por ejemplo, los residuos de vidrio en forma no dispersable, ¿no? B3, los residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos que pueden contener metales y materiales inorgánicos. Por ejemplo, los residuos de material plástico como el polipropileno, los residuos de médula de cuernos, por ejemplo, en la industria alimentaria o alimenticia. El polipropileno usualmente viene en diferentes tipos de envases. Uno más conocido es el de las empaquetaduras de las galletas, por ejemplo, de algunas galletas. Y el B4, residuos que puedan contener componentes inorgánicos y orgánicos. Y aquí hay algo muy importante y que de hecho es interesante tenerlo en cuenta. Y es que se clasifica como residuo no peligroso los residuos de pintura de látex y o con base de agua. Usualmente, y en muchas empresas, un residuo de tanto el envase como algún residual de pintura automáticamente es clasificado como peligroso. Pero si no tiene ninguna característica de las 7, es decir, no es ni tóxico, no contiene plomo o algún otro material tóxico, y la temperatura o el punto de inflamación y el punto de combustión pues son bastante elevados, lo que no lo clasifica como autocombustibilidad, este residuo de pintura, usualmente las de látex o con base a agua, son no peligrosos, tanto el envase como el resto. Entonces deberían de ser tratados como residuos no peligrosos. Muy bien. Las 7 características de residuos peligrosos que habíamos comentado anteriormente las vamos a detallar aquí. Habíamos dicho que una de las características era la autocombustibilidad. ¿Qué es la autocombustibilidad? Es lo que aparece aquí en esta parte superior derecha de sus pantallas. Y se define como aquella sustancia que puede llegar a arder espontáneamente solo con el calor ambiental, a 25 grados centígrados y a 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a ver más adelante que incluso dentro de la definición de las clases de residuos peligrosos en el marco del Decreto Supremo 014-2017, habla sobre residuos inflamables, que lo asocian a esta característica de autocombustibilidad siempre y cuando cumplan ciertas características de inflamabilidad en base a unas pruebas de laboratorio, entre 60.5 y 65.5 grados centígrados, o que genere gases inflamables a esas temperaturas, propiamente dicho. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. De ahí habíamos hablado que una segunda característica era la explosividad o que el residuo sea explosivo. ¿Qué es un residuo explosivo o qué característica de un residuo explosivo? Es aquella sustancia que puede liberar simultáneamente energía calórica, lumínica e intensiva. Lo suelen comparar con algunos componentes o una constante de explosividad de algunos componentes para ser un poco más técnicos, ¿no? Pero en términos simples y generales es eso, una sustancia que puede liberar simultáneamente energía calórica, lumínica e intensiva o expansiva. Otra característica de residuo peligroso es la corrosividad o que el residuo sea corrosivo, que es aquella sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. Usualmente se determina que un pH menor a 4, es extremadamente ácido, y un pH mayor o igual a 5, normalmente alcalino, son corrosivos. Esto depende mucho de la evaluación que haga un laboratorio especializado y que determine si es que el residuo que estamos manejando efectivamente entra en la clasificación de corrosivo. Y si es que es un material peligroso, hay que revisar la ficha técnica, ¿no? O la hoja de seguridad, la famosa MSDS. Otra de las características era la reactividad, o que el residuo sea reactivo.
que en términos simples es aquella sustancia que puede reaccionar químicamente al interactuar con otra. Pues, es decir, puede reaccionar violentamente con el agua, con el aire o con alguna otra sustancia con la que es incompatible. La característica de toxicidad o que el residuo sea tóxico se define como aquella sustancia que puede producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al recibir una dosis determinada de este. Y la patogenicidad o que el residuo sea patógeno se define como aquella sustancia que contiene microbios capaces de infectar a un huésped y producir una enfermedad. Y finalmente está la característica de radioactividad o radioactivo, que es aquella sustancia que emite radiación, las cuales tienen alta energía y por lo tanto pueden penetrar en las células del cuerpo, matándolas o alterando el ADN, produciendo enfermedades como el cáncer. Dentro del marco regulatorio o del contenido, tanto de la ley como de su reglamento de gestión integral de residuos, no tiene el alcance a los residuos radioactivos, porque esto es una competencia del IPEM, del Instituto Peruano de Energía Nuclear. El del resto de categorías sí, bueno, la parte de patogenicidad se profundiza en la resolución ministerial 1295 del Ministerio de Salud, ¿no? Que tiene la norma técnica 144. Muy bien, y al igual que vimos que existía un anexo que definía, que era el anexo 5, que definía la lista de 4 categorías de residuos no peligrosos. En el anexo 3 del Decreto Supremo 014-2017 de MINAM se definen 4 categorías, que es la lista A, de residuos peligrosos. Por ejemplo, en la 1 son residuos metálicos o que contengan metales, como por ejemplo residuos metálicos y residuos que contengan metales, aleaciones de berilio, cadmio y plomo, que son metales tóxicos, ¿no? Que al ser absorbidos por el cuerpo no se eliminan fácilmente, sino que permanecen en el organismo durante toda la vida, ¿no? La categoría 2 son residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos que puedan contener metales o materias inorgánicas. Por ejemplo, que está contenido ahí en los residuos de polvo de amianto, ¿no? Bueno, de amianto en general, tanto polvo o fibras. El amianto es un tipo de asbesto. La 3 son los residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos que puedan contener metales o materia inorgánica, como por ejemplo los residuos de disolventes orgánicos halogenados. Y la 4 son residuos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos. Por ejemplo, residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, en líneas generales, si es que ustedes quieren estar seguros que un residuo está clasificado como peligroso dentro del marco normativo nacional, primero deben de identificar si es que tienen la información necesaria, si se encaja en alguna de las 7 características de residuos peligrosos. Si aún tienen dudas, van a buscar en el anexo 3, o para confirmar que realmente es así, está incluido, buscan el anexo 3 si es que está como residuo peligroso. Pero ¿qué hacer si es que no lo encuentran en uno o en otro lugar? Pueden optar por revisar lo que vamos a ver más adelante, son las clases de residuos peligrosos, o pedir una opinión técnica definitoria al MINAM. En líneas generales, lo que establece la ley es que el Ministerio del Ambiente es quien da la opinión técnica definitoria. Es decir, si es que no está claramente establecido dentro de los listados o por las características o las clases de residuos peligrosos, el MINAM tiene que determinar si es que se clasifica como residuo peligroso o como no peligroso, y emite una opinión técnica definitoria. Muy bien, en el anexo 4 aparece una lista de características peligrosas que está asociada a las clases de las Naciones Unidas, y hay un código que empieza con H, que lo que ocurre es que
esta lista que está incluida dentro del reglamento de Ley de Gestión Integral de Residuos es una copia de una normativa de la Comunidad Europea, concretamente del gobierno español. Y ellos tenían una clasificación en base a estos códigos, ¿no? Similar a alguna variación menor, pero básicamente estos códigos empiezan con H. No hay ninguna explicación dentro de la legislación de dónde provienen estos códigos, simplemente aparecen en esta tabla, por lo que se presume que lo copiaron y lo pegaron tal cual lo encontraron como referencia en esta norma. Pero aquí se define, se ahonda un poco más en las características de peligrosidad que puedan tener algunos de los productos. Por ejemplo, habla de la clase 1 y te dice explosivos, que se entiende por sustancia o residuo, sólido o líquido o mezcla de estas dos sustancias, que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a la zona circundante, ¿no? Esto, acompañado de la definición anterior que tuvimos, permite tener una idea de cuáles son los residuos explosivos, que en muchos casos es muy evidente y se conoce cuáles son estos, ¿no? Vienen ya incluso una hoja de seguridad claramente establecido que son residuos de materiales peligrosos con características de explosividad, ¿no? En el caso de los líquidos inflamables, como les había comentado, se suele asociar el punto de inflamación a una característica de autocombustibilidad. ¿Por qué? Porque líquidos inflamables son aquellos líquidos inflamables o mezcla de líquidos o líquidos con sólidos en solución o suspensión, como por ejemplo pinturas, barnices, lacas, etcétera, pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera, como por ejemplo la pintura látex o con base al agua que habíamos comentado, que está clasificado como no peligroso, que emitan vapores inflamables a temperaturas no mayores, es decir, menos de 60.5 grados centígrados, en ensayos de laboratorio en cubeta cerrada o no mayor de 65.6 grados centígrados en ensayos con cubeta abierta. No se compliquen qué significa esto, son ensayos de laboratorio para poder determinar el grado de inflamabilidad. También menciona que como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son estrictamente comparables e incluso los resultados obtenidos mediante el mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartará de las cifras, o la reglamentación que se apartará de las cifras antes mencionadas, para tener en cuenta tales diferencias, sería comparable con el espíritu de esta definición, ¿no? En pocas palabras, lo que dan a entender es que si hay una clasificación de producto inflamable, del producto origen que genera el residuo, se le da esta categoría, ¿no? Y es el productor o el fabricante el que determina en su hoja de seguridad si este material es clasificado como material peligroso con característica inflamable, ¿no? Muy bien. Y la categoría 4.1 es la relación, bueno, 4.1, 4.2, 4.3, que engloba toda la clase 4, está relacionado a los sólidos inflamables, ¿no? La 4.1 define que se tratan de sólidos o residuos sólidos distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, ¿no? Debido a la fricción que existe entre los, ¿no? O sea, si estos residuos sólidos friccionan entre sí, puede generarse la chispa suficiente como para generar un fuego en un ambiente con presencia de oxígeno y siendo ellos mismos un material combustible, ¿no? Entonces se genera la reacción en cadena y se arma el tetraedro de fuego que produce un fuego que puede generar, o un amago de incendio que puede generar en un incendio. La 4.2 es una sustancia o residuos susceptibles de combustión espontánea, es decir, se trata de sustancias o residuos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales de transporte o de calentamiento en contacto con el aire y que puede entonces encenderse. Hay ciertas sustancias sólidas que en contacto con el aire
o incluso con la humedad pueden generar reacciones exotérmicas de liberación de calor y generar algún tipo de incendio. Entonces esas se clasifican ahí. Las 4.3 son sustancias o desechos que en contacto con el agua emiten gases inflamables, ¿no? Que son sustancias o residuos que por reacción con el agua son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas, ¿no? También que reaccionan violentamente con el agua, que producto de esta reacción generan una reacción exotérmica liberando calor. La categoría 5.1 son los oxidantes, que son sustancias o residuos que sin ser necesariamente combustibles pueden generar, al ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales, ¿no? Está asociado a uno de los componentes del tetraedro de fuego, ¿no? En la 5.2 están los peróxidos orgánicos, que son las sustancias o residuos orgánicos que contienen la estructura bivalente de dos O's, que son sustancias inestables térmicamente, que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica, ¿no? De liberación de calor. Luego viene la categoría o la clase 6, 6.1 y 6.2, que el 6.1 es los tóxicos o los tóxicos agudos o los venenosos agudos, que son esas sustancias o residuos que pueden causar la muerte o lesión grave o daño a la salud humana si se ingiere o inhalan o entran en contacto con la piel, ¿no? Y el 6.2, que son sustancias infecciosas, ¿no? Que son sustancias o residuos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre. Y la clase 8 son los corrosivos. La clase 7, no la ven ahí porque son los radioactivos. Como dentro del alcance de la legislación, del reglamento de la ley, no contempla los reactivos, no lo han colocado. Entonces se pasan de frente a la clase 8. La clase 8 son los corrosivos, que son sustancias o residuos que por acción química causan daños graves a los tejidos vivos que tocan o que en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta destruir otras mercaderías o los medios de transporte, o pueden provocar algún tipo de peligros que generan otros riesgos asociados a la corrosión que producen, ¿no? Como les había comentado anteriormente, son aquellos que tienen un pH menor o igual a 4, o un pH mayor o igual a 10, ¿no? Y la última categoría es la 9, que solamente se conoce como misceláneos. Y acá hay 4 subcategorías. Están los de liberación de gases tóxicos en contacto con el agua o el aire, que son sustancias que por reacción con el aire o el agua pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas, ¿no? Ahí hay un residuo, por ejemplo, del NaSH, que es un producto que se usa en la industria de la minería para el concentrado de minerales y que reacciona con la humedad, liberando H2S. Y el H2S es un gas letal, ¿no? Que afecta directamente al sistema nervioso, ¿no? Y que genera lesiones graves de por vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con ese tipo de sustancias, ¿no? Sustancias tóxicas con efectos retardados o crónicos, sustancias o residuos que, de ser aspirados o inhalados o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia, ¿no? Hay muchos ejemplos de sustancias que con la exposición continua o prolongada finalmente pueden derivar en un cáncer. Están los ecotóxicos, que hay 2 subcategorías, son ecotóxicos, sustancias o residuos que si se liberan tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en el sistema biótico, que es por ejemplo el mercurio, un ejemplo, o el plomo, ¿no? Uno de los ejemplos más claros. Sustancias que pueden por algún medio después de su eliminación dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación que posee alguna de las características arriba mencionadas, ¿no? A veces se colocan en los botaderos residuos peligrosos y producto de las lluvias, del clima en la zona, se genera un lixiviado, ¿no? Que es un arrastre de los líquidos que
que se producen del contacto de estos residuos sólidos o semisólidos con el agua lluvia, y es una escorrentería que arrastra una serie de componentes peligrosos, ¿no? Entonces, ese lixiviado puede generar o dar origen a otra sustancia que puede tener alguna característica ecotóxica o de efectos retardados o crónicos, o que puede generar algunos tipos de gases tóxicos por el contacto con agua o el aire, ¿no? Y eso es un aspecto importante que se tiene que controlar, por ejemplo, en los depósitos de seguridad, ¿no? Muy bien, esta tabla ya es conocida, de hecho muchos de ustedes lo deben de haber visto antes, y habla sobre la compatibilidad o la incompatibilidad de los productos químicos, ¿no? Solo para tocar algunos ejemplos, una sustancia, por ejemplo, una sustancia inflamable es completamente incompatible que se coloque cerca de, por ejemplo, bueno, obviamente una sustancia radioactiva, pero también con los inflamables sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede acrecentar el fuego que se genera producto de algún incendio o un nuevo incendio que pueda generarse en los residuos líquidos inflamables. Entonces, los sólidos y los líquidos inflamables, a diferencia de la creencia común, no deben estar juntos, deben tener una separación. El otro ejemplo es común que se tenga, por ejemplo, algunos corrosivos con los dos tipos de corrosivos, o los corrosivos con los que tienen algún riesgo misceláneo, son ecotóxicos o algún riesgo medioambiental, pueden ser almacenados juntos, pero sí se tiene que verificar el tema de reactividad individual evaluando las hojas de MSDS, ¿no? Y bueno, de hecho también entre misceláneos se debe tener una precaución, perdón, entre corrosivos se debe tener una precaución, ¿no? Hay de haber posibles restricciones, hay que revisar incompatibilidades individuales utilizando las mismas hojas MSDS. Por ejemplo, un corrosivo ácido con un corrosivo base no se pueden almacenar juntos, tienen que estar separados, ¿no? Porque puede haber una reacción química de liberación de calor grande si es que hubiera un derrame de ambos residuos, ¿no? Entonces, si es que no se revisa eso y se dice corrosivos, podrían estar juntos, se pueden colocar dos residuos corrosivos, pero que en caso de algún derrame o algún contacto que puedan tener los dos, pueden generar una reacción de liberación de gases inflamables o de gases tóxicos, ¿no? Un tipo de reacción exotérmica que también genere gases tóxicos. Entonces es importante evaluar esta tabla de compatibilidad a detalle cuando se diseñe o se establezcan los lugares donde se van a almacenar los residuos sólidos peligrosos. Y también es importante repasar, yo sé que de repente muchos de ustedes ya conocen esta escala, pero sí consideré conveniente, porque viene un ejercicio más adelante, de repasar los pHs, ¿no? El pH más bajo es un producto, una sustancia ácida, y el pH más alto es una sustancia básica o alcalina. Y el neutro usualmente está entre 6 y 7, en algunos casos hasta 9, entre 7 y 9. Pero les voy a dar algunos ejemplos de, por ejemplo, un pH 0. Un ácido de baterías tiene un pH 0. El ácido sulfúrico tiene un pH 1. El jugo de limón y el vinagre tienen un pH 2. El jugo de naranja y la misma bebida gaseosa, por ejemplo, tiene un pH 3, ¿no? Un pH 4 ya es una lluvia ácida o un lago ácido, ¿no? Donde ya mueren todos los peces, ¿no? Un pH 5 contienen, por ejemplo, los plátanos o las bananas, ¿no? Donde mueren, por ejemplo, los huevos de rana, donde nacen los renacuajos, y algunos cangrejos de río y efímeras, ¿no? Un pH 6 es un lago saludable. El pH 6 tiene la leche, por ejemplo, entre 6.5 y 6.8. Y ya en un pH 6 ya comienzan a morir las truchas de río, ¿no? Por eso nuestra legislación habla de un pH o uno de los límites máximos permisibles o de parámetros de control que se tienen en la gestión ambiental es el pH entre 7 y 9, ¿no? Un pH de 7 es agua pura, un pH 8 es agua de mar, ¿no? O los huevos también tienen pH 8. Un pH 9 es el bicarbonato de soda. Un pH 10 ya es la leche de magnesia, por ejemplo, ¿no?
y ahí empieza a ser un residuo peligroso. El 11 es un amoníaco, el 12 es una agua jabonosa, el 13, por ejemplo, es un blanqueador, y usualmente los pHs de 14 están asociados a los limpiadores de baño o a los limpiadores líquidos de desagüe, ¿no? Muy bien, vamos a ver la incompatibilidad de los residuos. Por ejemplo, si yo tengo que almacenar un residuo ácido, lo tengo que almacenar lejos de los residuos alcalinos, lo que habíamos hablado, ¿no? De la compatibilidad de los ácidos con los básicos, de metales reactivos como el aluminio, el berilio, el calcio, el litio, el potasio, el magnesio, el sodio, el polvo de zinc, y de aquellos metales hídricos. ¿Por qué? Si hay, por alguna razón, la combinación de estos dos componentes, lo que vamos a tener es una reacción exotérmica y un incendio. Por ejemplo, si tengo agua o alcoholes, y yo los almaceno cerca de ácidos alcalinos, concentrados, con calcio, litio, potasio, metales hídricos, u otros desperdicios de reactivos con agua, lo que puedo obtener es gases tóxicos, ¿no? Que pueden generar la muerte de una persona. Si yo tengo, por ejemplo, solventes o materiales o reactivos orgánicos, como los alcoholes, aldehídos, el HC, y lo almaceno cerca de ácidos o alcalinos concentrados o metales reactivos o hídricos, lo que voy a obtener es una explosión, una reacción que va a liberar energía calórica, lumínica e intensiva. Si, por ejemplo, yo tengo las mezclas de cianuro y sulfuro y lo junto contra ácidos, ¿qué creen que puede ocurrir? Va a generar gases tóxicos, ¿no? En general, lo letal es el gas cianhídrico, ¿no? Ese es el que se respira y que definitivamente desplaza todo el oxígeno del organismo y genera la muerte de la persona que lo ha inhalado, ¿no? Por ejemplo, si tengo oxidantes fuertes como cloratos, cloro, el ácido crómico, los hipocloritos, nitratos, peróxidos, los percloratos, los permanganatos, y lo almaceno cerca de ácidos orgánicos, ácidos minerales o metales reactivos, metales hídricos, solventes orgánicos, materiales orgánicos, desperdicios inflamables o combustibles, lo que voy a tener es primero fuego y en el peor de los casos una explosión, ¿no? Ok, y vamos a ir a ver si es que si es que han entendido un poco los conceptos con algunos ejercicios prácticos. Y les voy a pedir que por favor puedan responder por el chat, los que quieran, qué tipo de características tiene cada uno de los residuos que vamos a ver en la columna del lado izquierdo. Puede tener una o más, ¿no? Entendiendo que puede ser peligroso o no peligroso. Es decir, si alguien me dice, ¿sabes qué? Este residuo que estamos viendo en el ejercicio es no peligroso, no tiene ninguna de las 7 características de peligrosidad. O si es peligroso y tiene una o más características de peligrosidad, ¿no? Por ejemplo, los residuos no anatómicos, las gansas manchadas con sangre, etcétera, ¿no? Sangre, fluidos, etcétera. ¿Creen que es un residuo peligroso? ¿Por qué? ¿En qué categoría estaría? De repente alguno de ustedes, solamente por el chat, por favor, no activen sus micrófonos. Jonathan dice sí, pero ¿qué caracteriza? Biocontaminado. Recuérdense que la característica del biocontaminado es patogenicidad. Muy bien, Dalma dice patógeno. ¿Alguna otra? Este está bastante fácil y sí, efectivamente, tenían razón sus compañeros. Es un residuo peligroso porque tiene una característica de patogenicidad. Las lámparas de fluorescentes y vapor de mercurio. ¿Es peligroso o no es peligroso? Y si es peligroso, ¿qué característica tendría? ¿Qué creen ustedes? Es radioactivo, dice Dalma. Sí, es tóxico, dice Jonathan. Andrea dice tóxico, correcto. Cristian también. José dice tóxico. Muy bien. Sí, es una característica de toxicidad, correcto. Por el mercurio, ¿no? Los aceites y los lubricantes usados. ¿Son peligrosos o no? ¿Qué creen ustedes? Si es peligroso, ¿qué características tendría? Dalma dice tóxico.
Muy bien, dependiendo de la hoja MCS. Usualmente sí. Ingeniero, acá por Facebook Live también están participando, yo le comento. Ah, perfecto. Sí, acá Jesús dice, mientras que el gas no es liberado, Leslie menciona explosivo, Jairo menciona es un residuo peligroso y es tóxico. Muy bien, sí, correcto. Este tóxico es una de las características de los aceites. Usualmente son autocombustibles, depende mucho de, de la hoja MCDS o las especificaciones técnicas que tenga el aceite y el lubricante, ¿no? Pero usualmente se clasifica en autocombustible. Hay algunos que no, pero tienen un grado de inflamabilidad muy bajo, ¿no? O un punto de inflamabilidad muy bajo. En el caso de las pilas o baterías que contienen cadmio, mercurio o plomo, ¿peligroso o no peligroso? ¿Qué característica tendría? Es corrosivo, dice Omar. Tóxico, dice Andrea. Jonathan, tóxico. Muy bien. Por ahí en el Facebook Live si hay algo, Vania, me comentas. Sí. Tóxico, dice José. Miguel dice es un residuo combustible. Ya. Bueno, en realidad es solamente tóxico. Las pilas y baterías son tóxicos. Ojo que puede ser corrosivo si contiene un ácido de baterías, ¿no? En el caso de este tipo de baterías, si no está especificado que el ácido de baterías o las pilas, ¿no? O sea, pilas comunes de cadmio, mercurio, plomo, son solo tóxicas, ¿no? Si son baterías de auto que contienen un ácido de baterías, ahí siempre aparece el tóxico y el corrosivo, ¿no? Entonces hay que chequear bien qué tipo de residuo es, ¿no? El material irradiado con rayos gamma o beta. Radioactivo, dice Jonathan, muy bien. José dice una consulta, el fluorescente que tenemos en casa con alumbrado es peligroso. Bueno, ahorita vamos a ver las preguntas, las respondemos al final, José, por favor. Y Sí, ahí por favor, las preguntas al finalizar la clase. Sí, radioactivo, dice Omar, correcto. Ese creo que está, Vania, no sé si te han comentado otra cosa, pero ese creo que está fácil. Es Sí. material irradiado, es radioactivo, ¿no? Eso, recuerden, está en competencia del IPEN. Los envases de HDPE, que es el High Density Polyethylene, o el polietileno de alta densidad, con restos de solvente. Es decir, un balde de polietileno de alta densidad que tiene restos de solvente. ¿Sería un residuo peligroso o no? Acá menciona... ¿Qué opinamos? Por ahí dice José corrosivo. Sí, lo que pasa es que en Facebook Live el tiempo es un poco después. Ok, no hay problema. Dalma dice tóxico. ¿Alguien más? Acá menciona Sí, Diego, peligroso, corrosivo y reactivo. Muy bien. Acá también dice corrosivo, reactivo Jonathan. Andrea dice tóxico. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata. Usualmente es tóxico. Los solventes tienen componentes tóxicos y autocombustible, ¿no? Por el punto de inflamación que tienen estos productos. Vamos a ver 6 ejemplos más. Estos están un poco más difíciles. Si han estado atentos, me van a saber responder el primero. Envases impregnados con pintura base al agua. ¿Es peligroso? ¿No peligroso? Los envases de pintura con base. Jonathan dice no. No peligroso. Dalma dice tóxicos. Muy bien. Los envases impregnados con pintura base al agua son no peligrosos. Están dentro del listado del anexo 5 del reglamento de gestión integral de residuos. Y es porque no tienen ninguna de estas características. No representan ni un factor de autocombustibilidad ni un factor de toxicidad que pueda hacer que se clasifique como residuo peligroso. Muy bien, los residuos de fumigantes con fosfuro, las conocidas como fosfinas.
son utilizados en la industria agrícola. Andrea dice tóxico, muy bien. Tóxico dice Dalma, José Rúa dice tóxico. Saneamiento ambiental, Hax dice tóxico. Omar también. Creo que ahí sí hemos coincidido, pero tiene otra característica. Es tóxico, pero además es explosivo. Es inestable y puede reaccionar violentamente en contacto con agua y generar una explosión. Residuos de soda cáustica contaminada con polvo. Por ejemplo, la soda cáustica se usa para las labores de limpieza, ¿no? O sea, si hay un derrame y hay una contaminación de esta soda cáustica con polvo, ¿se considera peligroso o no se considera peligroso? ¿Qué creen ustedes? Jonathan comenta lo que explotó en Beirut, fosfina, incorrecto. Muy bien. ¿Qué creen ustedes del siguiente? El residuos de soda cáustica contaminada. ¿Qué podría ser? Acá en Facebook Live mencionan tóxico, Eleonora, Zenaida, Félix, están participando. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Sí, es tóxico. Acá Andrea y Dalma dicen tóxico corrosivo. Dalma tóxico corrosivo. Creo que ya está muy bien. Estamos mejorando en la Jairo Maldonado menciona peligroso, corrosivo y tóxico. Correcto, es justamente eso. Tóxico y corrosivo. La soda cáustica, si no me equivoco, debe estar entre 13 y 14 el pH. Entonces se considera corrosivo y tiene también un grado de toxicidad bastante alto. No recuerdo, de ser entre 3 en el rombo NFPA. Los lodos con hidrocarburos. Los lodos con hidrocarburos. Que puede ser de la canaleta de un taller mecánico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Jonathan dice autocombustible. Podría ser. Recuerden que usualmente los lodos de hidrocarburos tienen un punto de combustión, un punto de inflamación, un punto de combustión bastante altos, ¿no? Corrosivo, Dalma dice autocombustible tóxico. Usualmente son tóxicos. No, la característica de los lodos, aunque se piense lo contrario, parece que son hidrocarburos, no es por el tema autocombustible, sino por el grado de toxicidad que tiene. Muy bien, y aquí viene un residuo que no es muy común, que espero que también lo podamos conocer, y son los residuos citostáticos, ¿no? Son los residuos de tratamiento de quimioterapia de las personas que tienen un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué creen ustedes que son estos residuos? Bueno, les digo que sí son peligrosos, pero ¿cuáles son las dos características que tiene? Tiene dos, ya les dije la mitad de la respuesta. Andrea dice tóxico. Dalma, tóxico, patógeno. Reactivo y radioactivo, dice Jonathan. Reactivos, dice Cristian. Patógeno y tóxico, dice Dalma. José dice tóxico, patógeno. Por ahí de repente Vania. Acá mencionan César, radioactivos. Jairo, tóxico, inflamable y corrosivo. Muy bien. Tóxico, dice Marcelina. Muy bien. No son radioactivos, pero sí son tóxicos y patógenos. Si alguna vez ven un residuo de algún tratamiento de cáncer, puede tener algunos microorganismos que pueden generar algún tipo de enfermedad en las personas que tienen contacto, pero además hay un cierto grado de toxicidad, que el contacto con estos residuos puede generar una exposición a largo plazo,
un cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos residuos citostáticos. Bien, más adelante también vamos a conversar sobre ellos. Y finalmente, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué son? ¿Peligrosos, no peligrosos? ¿Qué creen ustedes? José Rúa dice no peligrosos. Claro, Jonathan, es cierto, si es patógeno, si hubo un contacto con algún fluido con el paciente, eso es correcto. Sí, hay los citostáticos, solamente son los residuos del producto de la quimioterapia, ¿no? Si es que no hubo contacto, podría determinarse solamente como tóxicos, ¿no? Y se clasifican como especiales, es correcto. O sea, en la clasificación de los establecimientos de salud, si no han tenido contacto con el paciente, no están en la categoría de biocontaminados, se clasifican como especiales. Bueno, buena acotación, muy buena. Gracias, Jonathan. José dice no peligrosos. Y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son ni no peligrosos ni peligrosos. Son justamente eso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE. Tienen su propia clasificación. Tienen un régimen especial. ¿Por qué? Porque contienen componentes tanto peligrosos como no peligrosos. Entonces, cuando alguien les dice es peligroso o no es no peligroso, no son ni uno ni otro, tienen un régimen especial, son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, ¿no? Los RAE. Ok, bueno, muchísimas gracias por la participación. Creo que ha sido bastante gratificante ver cómo han podido identificar en la mayoría de los casos las características de peligrosidad que están establecidas dentro del marco regulatorio nacional. Y de hecho, recuerden siempre que si hay alguna duda, la opinión técnica definitoria la tiene el Ministerio del Ambiente, ¿no? Muy bien, sigamos con el proceso. En el proceso de gestión de residuos peligrosos, la parte en el generador que genera el residuo. En general, el porcentaje de residuos peligrosos es más o menos un 4 a 8% de los residuos generados en una industria. Varía mucho, es un promedio general de la industria. Pero digamos que en términos generales y manejando promedios absolutos, entre un 4 y 8% es la cantidad de residuos peligrosos que se generan dentro del ámbito no municipal. Primero aparece la generación de los residuos peligrosos, luego viene el proceso de transporte, que tiene que ser por una empresa operadora de residuos sólidos, que genera un manifiesto de residuos sólidos peligrosos para poder hacer el recojo y el transporte de los residuos generados en la industria o dentro del ámbito no municipal, de actividades extractivas, productivas o de servicios. Se hace un análisis de laboratorio, eso es importantísimo, para determinar el grado de peligrosidad y el tratamiento adecuado que se debe de dar a este residuo, y se determina con este análisis de laboratorio si es posible una valorización, y dan un certificado de valorización, que puede ser comercialización o puede ser una valorización energética, ¿no? Con incineración, o hacer una evaluación del poder calorífico que tiene para utilizarlo en combustible, en hornos de cementeras o hornos incineradores, ¿no? O puede ir a un ecoparque en donde se clasifica o se le trata de eliminar la peligrosidad de este residuo y se le da algún valor comercial. Pero esto siempre tiene que ir acompañado de un análisis de laboratorio. Si es que no se puede valorizar, se envía el residuo a una planta de tratamiento, que también debe ser una empresa operadora de residuos sólidos, que ahí vamos a ver más adelante los tratamientos que hay, previo a la disposición final, ¿no? En algunos casos sí se va directamente a la disposición final, pero recuerden que el objetivo de
de la legislación nacional es la minimización de los residuos que van a disposición final directa, ¿no? Y se emite un certificado de tratamiento de disposición, ¿no? Es un ejemplo de un relleno de seguridad. Hablamos de las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? En el artículo 87 del Decreto Supremo 014-2017, es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos, habla sobre el registro autoritario de empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Las empresas que se constituyen para el desarrollo de operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, que deben inscribirse previamente en el registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos administrados por el MINAM. Estamos en una fase de transición, es decir, todavía existen empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos y empresas comercializadoras de residuos sólidos, que están registrados con DIGESA. DIGESA antes otorgaba estas autorizaciones, ¿no? Si mal no recuerdo, todavía deben existir empresas que tienen vigente su permiso como empresas prestadoras de servicios hasta el año 2022. 2022, todas deben de estar inscritas dentro del registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos. Es decir, va a desaparecer esta denominación de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos y empieza a estar vigente únicamente la autorización como empresas operadoras, ¿no? Y a nivel nacional hemos tenido una cantidad de empresas operadoras de residuos sólidos desde el 2018, que fue emitido el reglamento, hasta el 2020, hasta el mes de julio, que es la estadística que tengo yo, extraída de los registros del Ministerio de Ambiente. En el 2018 habían 148, 2019 tuvimos 389 y en el primer semestre casi del año tenían 105 empresas registradas, ¿no? El 99.5 son de recolección y transporte. El 17.20 son de barrido y limpieza de espacios públicos. Ahí hay una aclaración. Las empresas operadoras de residuos sólidos pueden ser de peligrosos, no peligrosos, de ambos, peligroso y no peligroso, o ninguno, que pueden ser los que hacen servicios de limpieza de espacios públicos, ¿no? Que es un grupo grande, 17.20%. Solo 4.8 tienen autorización para valorización, 0.9 para tratamiento, 1.2 para transferencia, que para residuos peligrosos no puede haber transferencia, es decir, pasar de una unidad de menor capacidad a una de mayor capacidad. No se debe hacer eso para residuos peligrosos, salvo ciertas condiciones y autorizaciones que pueda otorgar el MINAM, pero la ley no lo contempla. Y de disposición final hay 1.4, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y en el PAI o en el diagrama que se muestra en la parte derecha, sale que 321 tienen autorización tanto para peligrosos como para no peligrosos, y solamente hay 25 empresas operadoras a nivel nacional, que son 3.8, que tienen únicamente la autorización para todo el proceso de gestión de residuos peligrosos. Y como se dan cuenta, no hay muchos, y aquellos que tienen mixto tampoco son especialistas en la gestión de residuos peligrosos, ¿no? Es una de las razones por la que la UEFA ahora tiene la competencia de fiscalizar también a estas empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Mejorar la forma en la que vienen gestionando los residuos. Hablamos del famoso manifiesto. Manifiesto en el proceso, viendo un poco atrás, les mencionaba que aquí aparecía un documento importante. Y este es el único documento legal que está determinado dentro del alcance de la ley y su reglamento de gestión integral de residuos. ¿Qué dice el reglamento de la ley? Dice: los generadores de residuos sólidos no municipales y las empresas operadoras de residuos sólidos, según corresponda, que han intervenido en las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización o disposición final de residuos sólidos peligrosos, suscriben, informan y conservan el manifiesto de residuos sólidos peligrosos, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero,
que durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre se debe de registrar en el SIGERSOL. Hasta junio de este año, el SIGERSOL todavía no estaba habilitado para el registro de manifiestos del ámbito no municipal, solamente del ámbito municipal. Entonces lo que se hacía es enviaba un correo, una información cumpliendo esta fecha, adjuntando el escaneo de los manifiestos, ¿no? Eso ya cambió y ahora sí se tiene el SIGERSOL habilitado, y yo les recomiendo que tomen los entrenamientos que está haciendo el Ministerio de Ambiente para que los usuarios del SIGERSOL se familiaricen con este sistema de registro, ¿no? También menciona que en caso de la valorización o disposición final se realice fuera del territorio nacional, el generador registra la información sobre la notificación del país importador o exportador según corresponde. Y el segundo punto que menciona el reglamento es que el generador y la empresa operadora de residuos sólidos deben conservar durante 5 años los manifiestos de residuos sólidos peligrosos. Y la ley también tiene un artículo que yo creo que esto va a desaparecer porque no se cumple en la realidad, y es un tema tampoco tan trascendente, pero que sí se los voy a mencionar rápidamente. Y después les voy a hacer un comentario de que creo yo que en el futuro se va a dar. Los manifiestos de residuos sólidos peligrosos constan de un original de color verde para el generador, una copia de color blanco para la empresa operadora de residuos sólidos de transporte y una de color amarillo para la infraestructura de residuos sólidos o de exportación. Esto en la realidad no se cumple. Es medio confuso, incluso no está claramente determinado, comparándolo con la anterior legislación, que quien debe emitir o generar el manifiesto debe ser el generador o la empresa transportista. ¿Qué se hace ahora en la realidad? Coordinan entre los dos y a veces la empresa operadora es la que genera el manifiesto con los datos del cliente. O a veces el cliente dice, no, yo lo voy a generar, y la empresa operadora sigue utilizando el manifiesto que genera la empresa generadora, ¿no? O el generador. Que creo yo, y eso de hecho se va a dar en esta era digital, el tener papeles que están paseando por diferentes actores de una forma física, va a desaparecer. Y obviamente el tema de colores es totalmente intrascendente. Entonces el futuro es que estos manifiestos de residuos sólidos sean digitales, que se den autorizaciones. Lo ideal sería a través de la firma digital, ¿no? Que cada compañía tenga una persona autorizada con un certificado de firma digital y que esto se haga a través de alguna plataforma o un sistema, ¿no? Ese creo que es el futuro. Bueno, el artículo 58 habla sobre la devolución de los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, que debe ser dentro de los 15 días calendarios siguientes a la recepción de los residuos, ¿no? Las empresas operadoras deben devolver el manifiesto de residuos sólidos peligrosos debidamente firmado al generador. De no cumplir dicha obligación, el generador informará a la entidad fiscalizadora ambiental para que adopte las acciones que correspondan en el marco de su competencia. Okay, entonces, vamos a hacerlo más adelante, pero las empresas de tratamiento y disposición final tienen 5 días para hacer el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos peligrosos. Y tienen que devolver el manifiesto dentro de los 15 días siguientes de que lo recibieron. En la realidad esto muchas veces no se da. Entonces es una razón más por la que el futuro va hacia una estrategia digital de gestión de los manifiestos de residuos sólidos. Hay una disposición complementaria transitoria que habla sobre el famoso SIGERSOL, que en tanto se implemente el SIGERSOL para la información no municipal, y ya lo tenemos desde junio, si no me equivoco, de este año, el generador de residuos no municipales debe presentar a la autoridad competente, preferentemente en formato digital, con copia de su entidad de fiscalización ambiental correspondiente, de ser el caso, los manifiestos de residuos sólidos peligrosos y la declaración anual de minimización y gestión de residuos no municipales, ¿no? Claro, la declaración anual
el tema del plan de manejo y adecuación plan de manejo y minimización de residuos sólidos es otra historia, ¿no? Pero bueno, ya no se presenta el plan anualmente, sino que se debe estar incluido dentro del instrumento de gestión ambiental de la empresa. Este es un ejemplo de manifiesto, sé que no se ve absolutamente nada de lo que tiene contenido, lo que quiero que vean es que tiene ciertas partes. La primera parte es los datos del generador y los datos del residuo, peso, características de peligrosidad, entre otros aspectos, ¿no? Unidad en la que está viniendo, cilindros, sacos. La segunda parte es los datos del transportista, en donde también aparecen las autorizaciones que tiene tanto la empresa operadora para transportar residuos como las autorizaciones en la ruta. Y viene un primer refrendo. El primer refrendo lo firma el generador más el transportista, ¿no? En donde en el local del generador, el transportista y el generador firman el contenido de la información del transportista y del generador, verificando que si por lo que se está recolectando del punto es un residuo peligroso y está en el volumen que se ha consignado dentro de este documento. La cuarta parte está relacionada al tratamiento, la disposición final, la comercialización o la exportación, ¿no? Donde se incluyen todos los datos de la infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos o de el país en donde está exportando, hacia donde está exportándose este residuo peligroso. Y viene un segundo refrendo, donde firma el transportista más la infraestructura de residuos sólidos. Y en el caso de una exportación, la aduana del país a donde está dirigiéndose, ¿no? Y después de este segundo refrendo, que lo que significa el refrendo es que firman validando que todo el contenido de manifiesto en las otras 4 o 5 etapas anteriores es correcto. Y el tercer refrendo es cuando el transportista después devuelve o lleva el manifiesto al cliente y le dice, ok, ya llevé tu residuo peligroso a una infraestructura formal, debidamente autorizada, acá están las autorizaciones, y ellos me han dado un refrendo, han validado de que sí lo he llevado ahí y que no lo he botado en un botadero informal o lo he dejado abandonado en alguna zona en donde pueda poner en riesgo la salud o el ambiente colindante a donde lo haya abandonado, ¿no? Entonces ahí lo devuelven, no es revolución, es devolución, hay un error ahí en la letra, en donde hacen un tercer refrendo. Esto es lo que se refiere que en los 15 días calendarios deben de devolver este documento. Así funciona actualmente. Esto lo vuelvo a comentar, debería en algún momento cambiar. Había habido ahí un tema de qué tratamientos son los que existen, o sea, un poco distorsionado. La presentación no me había percatado de esto, pero bueno, les comento rápidamente. Los tratamientos de residuos peligrosos, está la solidificación, que es la generación de un material sólido de alta capacidad estructural, ¿no? Es una mezcla y se genera, se le puede agregar cemento o algún otro tipo de agregados en donde hace una masa sólida, de manera que se genera un material compacto. La neutralización, que es ajustar el pH de una sustancia corrosiva a un valor neutro, lo más cercano entre 6 y 9, ¿no? O que esté en el rango entre mayor a 4 y menor a 10. La estabilización, que es neutralizar de la misma manera, pero mediante procesos bioquímicos. La incineración, que es anular la peligrosidad original y reducir el volumen. Porque lo vamos a ver más a detalle, pero son 2 cámaras de combustión, una a 650, 850 grados centígrados y la segunda hasta 1200 grados centígrados. En la primera se elimina todo componente o residuo que tenga carbón en su estructura e hidrógeno, y en la segunda se elimina la peligrosidad de los gases derivados de la incineración, por ejemplo, de plásticos y otros componentes, ¿no? A 1200 se elimina
las dioxinas y furanos, los SOX, los NOx, ¿no? Está la compactación mecánica, que es reducir el volumen con maquinaria antes de la disposición final. La pirólisis, que es parecida a la incineración pero a temperaturas menores, donde es transformar mediante un proceso térmico los residuos orgánicos peligrosos en componentes gaseosos, y luego se condensan formando un compuesto de alquitrán y aceite, ¿no? Más un residuo sólido de carbón fijo y ceniza. Y eso se deposita en un relleno de seguridad, ¿no? La autoclave, que es usar un vapor saturado a altas temperaturas para destruir agentes patógenos, usualmente entre 120 y 130 grados centígrados. Y hay otros métodos, como la trituración para la valoración energética, que es la coincineración, para algunas aguas residuales que llegan en cisterna, la coagulación Fenton, la declorinación de los PCBs, etcétera, otros tipos de tratamiento. Vamos a hablar un poco de los residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Hay una clasificación de residuos sólidos según la norma técnica de salud, la 144 del MINSA 2018, y en esta aparecen 3 categorías. Es la clase de residuos biocontaminados, la clase A, la clase de residuos especiales, que es la clase B, y la clase C, que son los residuos comunes. Vamos a ver algunos, lo que contienen, qué está contenido dentro de la clase A, que son los residuos biocontaminados, que son estos residuos peligrosos contaminados con agentes infecciosos o que contienen microorganismos que representan un riesgo biológico para la persona que entra en contacto con ellos. Y está la A1, que son los residuos producto de la atención del paciente. Incluye incluso la comida, los restos de comida del paciente. Están los residuos biológicos, ¿no? Punas o organismos vivos. Están las bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, ¿no? Están los residuos quirúrgicos o anatomopatológicos, ¿no? Como la placenta o algún miembro producto de una cercenación, una falange distal de un dedo, o el apéndice o vesícula de producto de alguna extracción. Los punzocortantes, todas las agujas que se utilizan en los tratamientos distintos, los TBs, ¿no? Y los animales contaminados. Recuerden que esta norma también tiene alcance a los centros de investigación, ¿no? Entonces, todos los proyectos de investigación de fármacos o de tratamientos en animales también entran dentro de esta categoría, como biocontaminados, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, acá aparecen también 6 ejemplos. El primero, el plasma de donantes. ¿En qué categoría ustedes lo clasificarían? A ver, por ahí de repente pueden poner ahí sus comentarios o sus opiniones en el chat. El plasma de donantes, ¿no? ¿Dónde lo clasificaría? ¿En qué categoría de biocontaminados? ¿En la 1, en la 2, biológico? ¿Dónde entraría? Bueno, el plasma es un hemoderivado. Es un residuo biocontaminado que está en la categoría clase A3. La placenta, por ejemplo, la placenta después de dar a luz, ¿dónde entraría? ¿Dónde creen ustedes? Jonathan dice A3, bueno, A3 me entiendo que de repente era de la plasma de donantes, o la placenta A3, bueno. La placenta va más relacionado al A4, son los residuos quirúrgicos o los anatomopatológicos, ¿no? Los restos de comida y bebida de pacientes, ¿dónde lo clasificarían? La A1 dice Jonathan, Dalma dice A2. Los restos de comida de pacientes ya tuvieron contacto y son unos residuos producto de la atención del paciente, son A1. Por ejemplo, placas de cultivo rotas, ¿no? En los laboratorios, estas plaquitas donde colocan las muestras.
una de estas placas rota, es un residuo. ¿Dónde lo colocaría? Dalma dice A5, Jonathan A5. Bueno, correcto. Son residuos punzocortantes. Las vacunas vencidas, por ejemplo. Las vacunas vencidas. Las vacunas vencidas son... está más fácil. Esas sí son biológicos, ¿no? Y los lechos de animales inoculados son restos de animales contaminados, ¿no? No solamente los cadáveres de los animales en donde se ha hecho algún tipo de investigación, sino también los lechos, ¿no?, de estos animales inoculados con alguna investigación de alguna vacuna o de algún tratamiento alternativo, ¿no? Y luego viene, aquí en el contexto actual, no, ya lo puse, en el contexto actual se debe de considerar que todos estos pueden estar contaminados con COVID. Es decir, se podría determinar que estos pueden estar contaminados con COVID con certeza en aquellos casos confirmados de COVID o en centros médicos de apoyo que tengan algún tipo de evaluación, por ejemplo, las pruebas rápidas o las moleculares o las de antígenos de COVID también. Los restos de estos laboratorios también se consideran con alto potencial de tener, además del aspecto biocontaminado, un tratamiento de residuos con COVID, ¿no? Muy bien. Aquí está la clase B, que son los residuos especiales. Habíamos hablado, por ejemplo, de los citostáticos, que ahorita lo vamos a ver. Los residuos peligrosos, que representan un peligro para las personas por sus características corrosivas, inflamables, tóxicas, explosivas, radiactivas. Están los residuos de productos químicos, los de limpieza, los de la parte radiológica. Están los residuos farmacéuticos, medicinas vencidas o medicamentos dañados. Y están los residuos radioactivos. Y aquí les pongo 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos en investigación parcialmente utilizados. ¿Dónde creen que estarían clasificados estos medicamentos de investigación parcialmente utilizados? ¿Y por qué lo he puesto de color amarillo? Bueno, no aclaré, pero dentro de esta norma, los residuos biocontaminados tienen que tener contenedores y bolsas de color rojo. Y los residuos especiales, contenedores y bolsas de color amarillo. Mientras que los comunes, de color negro, ¿no? Que ahora son los no aprovechables, ¿no?, dentro de la norma técnica peruana. Muy bien. Los medicamentos en investigación parcialmente utilizados son residuos farmacéuticos. Los contaminados con radioisótopos son residuos radioactivos. Y los mercurios de termómetro, hablamos que el mercurio tiene características tóxicas, ¿no?, que son residuos de químicos peligrosos, entonces entra en la categoría B1. Y aparecen los famosos citostáticos. Estos citostáticos también entran, como bien lo mencionó Jonathan, si no me equivoco, si no tienen contacto con el paciente, no entran en la categoría de biocontaminados, pero sí, de todas maneras, van a entrar en la categoría de especiales. Entonces sí son peligrosos por sus propiedades tóxicas. Y aquí, para los que quieren averiguar más sobre este tema, hay una resolución jefatural, la 014 RJ del INEM, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas del 2008, en donde una de las cosas principales que dicen ahí es que estos residuos citostáticos tienen un único tipo de tratamiento, y es incineración. O sea, no pueden llegar a un relleno con celdas de seguridad, no pueden tener ningún otro tratamiento, es exclusivamente incineración, para eliminar todas las características de toxicidad que tienen estos tipos de residuos, ¿no? ¿En dónde puede haber COVID? Pues en
en las B1, que puede ser porque hayan tenido contacto con alguna de las personas, y en los citostáticos, porque las personas que tienen algún tipo de tratamiento de quimioterapia también podrían estar infectadas de COVID, ¿no? La última característica, si en cierto no son peligrosos, son comunes, son tres características. Están los papeles de la administración, los vidrios, maderas, plásticos, las mismas placas radiográficas, que son residuos comunes, o los restos de preparación de alimentos, jardinería y limpieza, o sea, en la cocina, no los alimentos que ya fueron a la zona de atención de pacientes, sino los de la cocina, y los restos de cáscaras, plátano, o restos de cáscaras de papa, o vegetales, verduras que se hayan utilizado en la preparación de los alimentos, entran dentro de esta característica de comunes. Si tienen una característica común a los tres, que estos pueden ser valorizados. Aquí la posibilidad de que haya COVID existe, es latente. Si bien es cierto, no hay exposición directa en las zonas administrativas, ni la de jardinería, ni la de cocina con los pacientes, nunca se sabe, y es probable de que sí pueda haber restos de COVID, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipos de tratamientos existen? Bueno, está la incineración, que ya les había comentado, de dos cámaras, una de 650 a 850 grados centígrados y la otra una cámara secundaria de 1200 para eliminar todos los dioxinas y furanos, SOX, NOx. Y después viene una zona de lavadero, de filtrado de gases, y después va para la chimenea, ¿no? Y se hace un monitoreo periódico, algunas empresas lo hacen de manera continua para garantizar que el proceso no esté generando emisiones fuera de los límites máximos permisibles, ¿no? Está la esterilización por vapor autoclave, que el vapor a 120 y 130 grados centígrados, que elimina cualquier tipo de patógeno existente. Y está la desinfección por microondas, ¿no? Esta desinfección por microondas es un proceso que se aplica a una radiación electromagnética de corta longitud de onda. Lo que hace esta energía es que la energía irradiada a una frecuencia determinada afecta a las moléculas de agua que contienen la materia orgánica, ¿no? Provocando que cambia en sus niveles de energía, que se manifiesta en oscilaciones de alta frecuencia. Estas, al chocar entre sí, friccionan y producen un calor, ¿no? Elevando la temperatura del agua contenida en la materia, ¿no? Causando la desinfección. Pero esto requiere que primero haya un preproceso, que es el que ven aquí, de una trituración, ¿no? Los residuos biocontaminados ingresan por acá, hay una trituración, aquí hay una carga automática en una foca transportadora, y aquí se aplican las microondas, ¿no? De ahí está la pirólisis, que es similar a la incineración, pero que tiene unas características que permiten que se desarrolle un proceso de inactivación de los microorganismos que están en los residuos mediante la descomposición química de sus moléculas, ¿no? Que por estos van a ser sometidos a un intenso calor, ¿no? A temperaturas tan altas como en la incineración, en donde la ventaja de la incineración es que reduces el 98% del peso y el 95% del volumen de los residuos. Aquí no, esa es la principal diferencia, pero el principio es muy, muy similar. También está el plasma. El plasma, que es un proceso que se destruyen los patógenos por la alta temperatura que se genera al ionizar un gas en la cámara de tratamiento, ¿no? Esto es una tecnología relativamente nueva que se venía aplicando en la industria de metalmecánica para la soldadura, ¿no? La soldadura de plasma, ¿no? Ahora se ha incorporado al tratamiento de residuos contaminados, ¿no? Es un arco eléctrico que se produce entre dos electrodos que ionizan un gas, ¿no?
formando así el plasma, que es una llama intensa, que es un gas ionizado, ¿no? Está el tratamiento químico, que se sumerge los residuos dentro de una solución desinfectante, que puede ser el hipoclorito clorito de sodio a una concentración de 1%, en el que se desinfecta o desaparecen todos los microorganismos, ¿no? Después se escurre y los residuos sólidos se disponen y el agua pasa a una zona de tratamiento de efluentes, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que autoriza en determinados volúmenes el Ministerio de Salud en zonas alejadas, ¿no? En costas de cierta categoría, en donde están lejos de alguna infraestructura de tratamiento de residuos peligrosos formal, ¿no? Entonces se hace este tipo de tratamiento químico válido, ¿no? Para eliminar, y en lugar de echarlo a un botadero sin ningún tipo de tratamiento previo de desinfección o de tratamiento de los agentes patógenos, se autoriza esto. Sí, se ha establecido también dentro de la norma técnica de salud. Está la neutralización, que lo habíamos visto anteriormente, y la inorganización y la solidificación, que también son tratamientos autorizados dentro de esta norma técnica de salud. Muy bien, la disposición de residuos sólidos peligrosos. En el artículo 117 del reglamento de la ley, habla sobre las operaciones en rellenos de seguridad. Y hay 5 operaciones mínimas que deben de realizarse dentro de un relleno de seguridad. Bueno, el cuadro de la izquierda muestra que solamente hay 10 en el Perú, ¿no? En Lima 5, 1 en Ica, 1 en Cajamarca y 3 en Piura, ¿no? Según la información hasta el 2015 del Ministerio del Ambiente. Me parece que esto, por ahí hay alguno más, no está, ya no existe Befesa, pero todo pertenece a la empresa Canay. Las operaciones que se tienen que hacer son 5. Primero, debe haber un control y registro sistemático del origen, tipo, características, volumen, ubicación exacta de cada una de las celdas o lugares de confinamiento de los residuos, dónde se van a disponer finalmente dentro del relleno de seguridad, cuál es el origen, tipo y las características y el volumen. Esto es importante que tengan un laboratorio que haga este análisis. De ahí está la recepción y pesaje, de hecho una esclusa y una balanza, para corroborar lo que dice el manifiesto de residuos sólidos peligrosos. Luego un tratamiento previo al confinamiento, ¿no? Según la naturaleza y con la finalidad de minimizar riesgos sanitarios y ambientales. Y luego el confinamiento, que es la disposición final, en un plazo no mayor a 5 días. Es decir, no debería estar en las zonas de almacenamiento temporal más de 5 días los residuos peligrosos que llegan a estos rellenos. Pocas empresas generadoras se preocupan de este tema, ¿no? Y en verdad está dentro de la legislación, ¿no? Y UEFA está fiscalizando que esto sea así, ¿no? Y finalmente está el mantenimiento de los pozos de monitoreo, de los drenes de lixiviados, de las chimeneas para la evacuación, del control de gases en los incineradores o en los hornos de pirólisis, en canaletas superficiales, entre otros aspectos relacionados a la infraestructura de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Muy bien. En cuanto a infracciones y sanciones por una inadecuada gestión de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Están establecidas en el artículo 135 y que sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de normas sobre la gestión y manejo de residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, industrial, de la construcción o del establecimiento de salud, servicios médicos y otros de competencia sectorial, UEFA o la entidad de fiscalización ambiental de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente la siguiente tipificación de sanciones y escala de sanciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, lo pueden revisar de hecho a detalle
con esta información en la resolución, en el decreto 014 de 2017, decreto supremo 014 de 2017 de MINAM. Pero vamos a ver cuál es un ejemplo de las leves. Las leves son aquellas que tienen una amonestación hasta 3 UITs. No quiere decir que te van a poner 3 UITs, sino que es hasta 3 UITs dependiendo del grado de incumplimiento que tengas, según el hallazgo que haya identificado la empresa de fiscalización ambiental. Por ejemplo, no presentar o reportar, no presentar o reportar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a la autoridad de fiscalización ambiental conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del decreto legislativo. Entonces, ahí hay mucha presión porque se cumplan los plazos en el trimestre, 15 días después del trimestre anterior transcurrido, y que la empresa de tratamiento devuelva el manifiesto en los 15 días calendarios después de la recepción, ¿no? Para poder hacer la presentación o el reporte de este manifiesto de residuos sólidos a tiempo, ¿no? Y evitar una amonestación de hasta 3 UITs, ¿no? Las muy graves, bueno, las graves y las muy graves, vamos a ver una de las graves, por ejemplo, puede ser almacenar residuos sin adaptar las medidas especificadas en el decreto legislativo 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias, ¿no? Por ejemplo, si no tienes en cuenta la compatibilidad de los residuos, como habíamos visto en la tabla, la OEFA puede determinar que no tienes una buena gestión de acuerdo a los artículos 30 y 36 y puede colocar una sanción de hasta 1000 UITs, ¿no? Dependiendo de qué tan peligrosa sea la forma en la que estás almacenando. Si son un ácido y una base que reaccionan violentamente y están juntos almacenados, pues significa un peligro latente para la salud y el bienestar de las personas y también para el medio ambiente, porque el producto de esta reacción y esta liberación de calor se van a generar una serie de gases tóxicos, ¿no? Y una muy grave, por ejemplo, es ¿no? Realizar la segregación de residuos en las áreas donde se realiza su disposición final, ¿no? Así es que destinan sus residuos a un depósito de seguridad o un relleno de seguridad, y en el relleno de seguridad se hace algún tipo de segregación para identificar si alguno de estos residuos peligrosos es reutilizable o se puede dar algún tipo de valorización. Esa es una infracción muy grave. Ha habido casos en que se crea que es hasta incluso como un suicidio el hecho de meter la mano, por ejemplo, a las bolsas de residuos biocontaminados. Pero hay casos que han encontrado en rellenos con celdas de seguridad gente que ha abierto bolsas de residuos biocontaminados y ha tenido contacto con sangre o material contaminado con sangre buscando algo que pueda tener algún tipo de valor, ¿no? Jeringas, material médico, etcétera, ¿no? Eso es una locura. Entonces, si encuentran eso a la empresa donde están haciendo, o sea, la infraestructura de residuos sólidos, o a la empresa generadora, va a haber una sanción muy, muy grave, ¿no? Hasta 1500 UITs. Otra es, por ejemplo, por ejemplo, esta de acá, ¿no? La de entregar los residuos no municipales o generados, los residuos no municipales generados a personas o empresas distintas a las empresas operadoras autorizadas, ¿no? Si bien es cierto, el mismo reglamento te permite, si tú generas hasta 150 litros de residuos similares a los municipales, puedes utilizar la red de recojo de residuos municipal. Es decir, puedes comunicar a la municipalidad que vas a hacer uso porque tu registro interno no es mayor a 150 litros diarios, ¿no? Sin problema. Si estás entre 150 y 500 litros, si no me equivoco, te dice, también puedes hacerlo, pero la municipalidad te va a cobrar
Te va a decir, ok, yo más de por 150 a 500 litros, tengas 400 o lo que fuera, yo te cobro tanto mensualmente. Y usa mi red. Pero son similares, no son peligrosos. Peligrosos no creo. Si son similares a los municipales. Y si es que voy más de 500 litros, sí, ahí tengo que tener mi empresa operadora. Eso está establecido dentro de la legislación. Incluso en los reciclables también puedes hacerlo a través de las asociaciones formales. Hay una modificación reciente de la ley, ¿no? Y su reglamento, que te permite utilizar asociaciones formales de recicladores. Tienes como una empresa operadora de residuos sólidos. Muy bien. Aquí vamos a ver cómo integramos a la parte de gestión de residuos peligrosos al sistema de gestión. Ya, se ha movido un poco, disculpas el caso, pero hay 3 aspectos. El primero es una evaluación de riesgos, que significa identificar aspectos de impactos ambientales, evaluar cuáles son estos impactos y determinar cuáles son las medidas de control, prevención y protección. Un aspecto ambiental es un aspecto ambiental puede ser la generación de residuos sólidos peligrosos. El impacto puede ser la contaminación del suelo, agua o aire, dependiendo de la característica que tengan estos residuos sólidos generados. Y hay que determinar cuáles son las medidas, siempre con un enfoque de minimización o de valorización y de reducir la disposición final de estos residuos. Otro aspecto está relacionado al control operacional, que es una perspectiva de ciclo de vida, ¿no? ¿Qué destino le voy a dar a los productos que ofrezco cuando finalmente ya no sean útiles? Si yo voy a tener algún canal para recolectar todos los residuos del producto que vendo, o cuál es el canal y las recomendaciones y la forma de gestionarlos que yo voy a tener que darle a mis usuarios. Entonces eso es importante tenerlo dentro de un control operacional. Y también está relacionado al control de calidad de materiales y productos, ¿no? Cómo voy a almacenar, cómo voy a embalar, cómo voy a rotular, cuáles son las instrucciones a seguir para la disposición, etc. Y el otro aspecto del sistema de gestión está relacionado al plan de respuesta a emergencias, ¿no? Del lugar de trabajo y las externas, ¿no? Cuando yo hago una recolección, mi responsabilidad no termina hasta que me devuelven el manifiesto. Yo sigo siendo responsable en el trayecto del traslado de mis residuos peligrosos desde mi planta como generador hasta la infraestructura de disposición final. Entonces tengo que asegurar tener un plan de respuesta a emergencias en coordinación con la empresa operadora de residuos, ¿no? Que si se derrama un residuo peligroso de una importante empresa minera, no van a decir es la empresa operadora de servicios, no van a decir residuos de la empresa minera tal, peligrosos, se derramaron en la carretera, ¿no? Producto de un choque, por lo que fuera. Entonces hay que tener un plan de contingencia o de respuesta a emergencias y un plan de manejo de crisis, ¿no? Un plan de continuidad de negocio en caso, por ejemplo, se vea producto de un mal almacenamiento, se produzca algún tipo de incendio o algún evento mayor en la zona de almacenamiento de residuos que tenga que generar algún levantamiento de la comunidad, producto de los gases que se han generado en este incendio y la posible contaminación de las zonas aledañas, ¿no? Entonces hay una paralización producto de esto, entonces tengo que ver cuál es mi plan de continuidad, qué mensaje se le va a dar, cómo lo controlo, qué análisis voy a hacer, si voy a hacer un estudio de dispersión, entre varios aspectos. Entonces todo eso debe estar dentro del plan, dentro del sistema de gestión integrado. Y los invitamos en el sistema SIS, que es un sistema de gestión integrado de cultura integrada sostenible, a que revisen un elemento que le hemos llamado el elemento de control operacional. Tenemos otros como el elemento de respuesta a emergencias y el elemento de evaluación de riesgos.
pero queríamos mostrarles este elemento 9 de control operacional. Y son 4 aspectos que tiene este sistema que te va a permitir ir avanzando desde un nivel de cultura de gestión de cumplimiento hasta un nivel de cultura de gestión sostenible. Por ejemplo, en el 9.9 habla sobre el control de calidad de materiales y productos, que está relacionado al control operacional. Y dice, por ejemplo, si la empresa tiene son apropiadamente almacenados los productos, los residuos químicos peligrosos, así como también debidamente rotulados para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, los códigos y estándares correspondientes. Si tú tienes eso en tu compañía, tú estás teniendo un punto más para alcanzar un nivel de cultura de gestión condicionado. Un nivel de cultura de gestión condicionado es que ya te permite tener métricas para evaluar cuál es tu nivel de desempeño. El 9.96 dice, si se usan envases rotulados y adecuados para la distribución interna y externa de materiales, productos y residuos peligrosos. Entonces, si tú tienes los envases rotulados y adecuados para la distribución interna y externa, tienes un nivel de cumplimiento y un nivel reactivo. ¿Cómo se asocia al anterior? Tú puedes tener todo bien rotulado, pero si no son apropiadamente almacenados, entonces no llegas a un nivel condicionado. Solamente estás en un nivel de cumplimiento y de reactivo. Si ocurre algo, ya tienes la rotulación para que pueda intervenir. Pero la idea de ir avanzando en un nivel de cultura de gestión es evitar que ocurra algún tipo de evento no deseado. El 9.98 dice, se ha determinado claramente las instrucciones a seguir cuando se dispone de residuos, excedentes o desperdicios de materiales y productos químicos peligrosos. Si ya tienes claramente instrucciones escritas que te dicen qué debes hacer con los residuos, cuando tienes un excedente de un material peligroso, un producto peligroso, o restos y desperdicios de productos químicos peligrosos, tú tienes un nivel sostenible, ¿no? Ya la gente no tiene que estar analizando y viendo qué hay, ¿no? Ya tienes una estructura claramente identificada y procedimentada. Se tiene un sistema de estándares claros para la segregación, acceso y disposición en las áreas de almacenamiento temporales y permanentes para los materiales, productos y residuos sólidos. Si tienes todo esto establecido dentro de tu sistema, vas a tener un nivel de cultura de gestión proactivo, porque te vas a adelantar a cualquier tipo de evento no deseado, y además vas a lograr alcanzar un nivel de cultura sostenible, ¿no? Que lo que hace es, ya está dentro de la organización, este aspecto bien establecido y aporta un valor. Es decir, evita que haya no solamente sanciones, sino que haya algún tipo de impacto ambiental negativo, ¿no? Que puede generar muchas pérdidas a la organización. Si vas teniendo check en cada uno de estos puntos, en los que tienes, le das un check, en los que no, lo dejas sin calificación, se compara con una tabla de puntuación y te arroja un nivel. En este caso, por ejemplo, sale un nivel 2, que es un nivel reactivo. Hay mucho por hacer. Entonces los invito a que puedan visitar nuestra página web, www.sistemasis, que nos vean en LinkedIn y que puedan descargar en Google Play. Tenemos una aplicación que se llama Sistemasis, en donde pueden encontrar mayor detalle y hacer unos ejercicios de autodiagnóstico en este punto de control operacional o en el de evaluación y control. Y es una guía que les va a ayudar a identificar qué acciones pueden ir implementando en sus organizaciones para ir evolucionando progresivamente en estos 5 niveles. Muy bien. Algunas referencias bibliográficas que básicamente son toda la legislación aplicable en el Perú, que se las voy a compartir Vania junto con la presentación. Y pasamos a la parte final, que es, si tuvieran algunas preguntas, pues encantado de poder absorberlas. Con esto, bueno, cerramos. Muchísimas gracias por su participación y esperamos verlos. Tenemos un curso también el día domingo, ¿verdad, Vania? De 6 a 8. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su participación y por la información brindada el día de hoy. También agradecemos a todos los participantes que se han quedado hasta el finalizar el curso. Y para comentar que tenemos también otro curso con el ingeniero Arturo el día domingo a las 6 de la tarde.
es sobre residuos biocontaminados. ¿Ok? Entonces, muchas gracias.